Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la mesa número 9, por favor. Vamos a empezar con la doctora Blanca Solares Altamirano. Ella realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Frankfurt. Es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Filosofía y Letras, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Sus trabajos se orientan en la dirección de una hermenéutica de la cultura. Entre sus obras destacan Tu cabello de oro, Margaret, fragmentos sobre odio, resistencia y modernidad, Los lenguajes del símbolo y Gilbert Durand, escritos musicales. También la estructura musical de lo imaginario. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Voy a dar inicio entonces a la ponencia y tomando en cuenta, sí, tú me dices, ¿así está bien? Okay. Creo que me voy a tener que poner lentes. En el ámbito de las ciencias humanas en México, la hermenéutica analógica impulsada por el doctor Mauricio Beuchot es uno de los esfuerzos más importantes en el estudio y la reflexión filosófica en torno al lenguaje simbólico. Desde mi punto de vista, este lenguaje es crucial en el momento crítico de desarrollo en el que nos encontramos. En ese sentido, como siempre, agradezco la invitación a participar en este congreso, tanto al Seminario de Hermenéutica como a su fundador. La hermenéutica de lo imaginario, que es a lo que propiamente me dedico desde hace ya unas décadas, tiene como centro el lenguaje simbólico, que permite comprender la realidad en su carácter siempre abierto a la significación, siempre posible de volver a interpretarse, en tanto que la realidad no es algo fijo. La tarea de comprender involucra al intérprete, siempre en un proceso de intercambio de puntos de vista, y en el mejor de los casos este intercambio lleva a veces a conflictos, pero también a su enriquecimiento. Abre un proceso de relación de una cosa con la otra, del pasado con el presente, de la razón con los sentidos, o de lo que llama Durand trayecto antropológico, el incesante intercambio entre las pulsiones biopsíquicas de nuestro cuerpo con el medio cósmico, social y natural. Dicho en palabras de Ernst Cassirer, la interpretación para el hombre no es una opción, sino un destino. O bien, también traducido a nuestro contexto, la interpretación es siempre un intento de comprensión y en este sentido una actitud que como una planta es siempre necesario cultivar. La intención, pues, al hablar de Gilbert Durand en un encuentro sobre hermenéutica analógica, es poner en relación las afinidades que guardan ambas vertientes de pensamiento, los puntos de coincidencia que nos parecen más decisivos entre ambas perspectivas, con el fin de ponerlas en diálogo y que cada una pueda seguir abrevando agua fresca para su molino. En su importante tratado sobre la imaginación simbólica, Durand hace una diferencia entre el símbolo, el emblema, la metáfora, la parábola y la analogía. No serían lo mismo. Para Durand, porque Durand piensa a la analogía como un signo que en última instancia permite representar algo que es de un significado difícil, de difícil comprobación, pero que intenta, sin embargo, ser presentado. La hermenéutica analógica, al contrario, no separa a la analogía del propio proceso de interpretación, por lo que nunca pierde conciencia de que lo interpretado analógicamente es una propuesta provisional y resultado de un proceso comprensivo profundo, es decir, de un conocimiento y de una empatía con el significado. De manera que, visto así, la hermenéutica analógica es perfectamente afín a la perspectiva teórica del imaginario simbólico de Gilbert Durand. Ambos horizontes interpretativos invocan a Hermes con el fin de que podamos realmente abrirnos a lo otro, al misterio, a fin de escuchar, más allá del consenso rápido para actuar eficazmente, una posible manera de comprender que más que revolucionar la realidad, puede equilibrar el dominio del contexto de lo que llama Durand esquizomorfo de la imagen,
predominante en nuestro mundo actual. La armonía, que sería lo contrario de esos conflictos, ni qué decir, es uno de los componentes del lenguaje musical, de ahí el título que he usado hoy para esta presentación. Me voy a referir brevemente entonces a la estructura musical de lo imaginario, pero solo esbozado. La gran obra fundacional de Gilbert Durand, Las estructuras antropológicas de lo imaginario, actualmente en su 12ª edición francesa, está compuesta de 3 libros. 1, el régimen diurno de la imagen; 2, el régimen nocturno de la imagen; y 3, los elementos para una fantástica trascendental. A través de su desarrollo, Durand intenta mostrar que la imaginación, en contraste con el pensamiento científico racional basado en el concepto, arraiga en imágenes arquetípicas, en imágenes que movilizan la totalidad de nuestro ser. Lejos de reducirse a pensamiento o cálculo preciso, racional, la imaginación es el resultado de un trayecto antropológico, de un intercambio que va de la cabeza a los pies, del cuerpo al espíritu. Lo imaginario solo se puede expresar en actitudes, comportamientos, potencialidades lingüísticas, científicas, técnicas, religiosas, artísticas, es decir, siempre se está expresando, tiene un soporte que se remonta a reflejos, esquemas motores y capacidades biopsíquicas arraigadas en el propio cuerpo, con el propósito de insertarse de manera creadora en la realidad. El punto central de este voluminoso tratado es demostrar que la imaginación, lejos de reducirse a imágenes degradadas, fantásticas, con relación al concepto, más bien está fundada en la capacidad productora de símbolos y de mitos que, según estructuras arquetípicas, plurales y universales, se disponen en una fuerza dinámica, interpretativa, de temas y de motivos siempre abiertos y en constante transformación. Lo imaginario, si bien siempre expuesto a patologías individuales y colectivas, constituye en sentido fuerte un lenguaje vinculante e invariante, regido por leyes de la física onírica, a decir de Bachelard, o bien por una fuerza psíquica al servicio de una creatividad liberadora de imágenes lingüísticas, visuales, sonoras, corporales o musicales, reguladas, no obstante, por constantes. Eso es lo que va fundamentalmente a argumentar Durand, que la imaginación tiene una estructura, es un lenguaje y no simple anarquía o imaginación fantasiosa. El nuevo espíritu antropológico o los estudios de lo imaginario planteados, abiertos, desarrollados por Durand, en tanto estudios de una realidad multívoca, plural, abierta, solo puede ser el resultado de una interpretación abierta a los saberes procedentes de diferentes ciencias. Es fundamentalmente lo imaginario una ciencia interdisciplinaria. Es decir, que frente a los saberes parciales y especializados predominantes en la organización científico-académica de nuestros sistemas pedagógicos, de lo que se trata es más bien de la reintegración del saber en la dirección de una epistemología rectificadora que abra nuevos horizontes de vida y de existencia. A partir de la recuperación de las estructuras del discurso, de la teoría de Lévi-Strauss, así como de la hermenéutica del sentido simbólico de Jung, de Corbin, de Eliade, de Ricoeur, si quieres las puedes ir pasando las imágenes, entre otros miembros del círculo de Eranos, Gilbert Durand enuncia un estructuralismo figurativo que será desarrollado particularmente en la tercera parte de su obra central. Su investigación toma como piedra angular a la imaginación, insisto, no en su sentido banal, mera especulación fantasmática, sino como facultad de lo posible, dotada de estructuras trascendentes, destacadas por Kant en su crítica de la facultad de juzgar y en relación con significaciones supraempíricas. A tal efecto, Durand se nutre tanto de los avances científicos más importantes de su época, Becherev, Piaget,
Costa de Beregar, Henri Laborit, Sperry, como del saber de las ciencias tradicionales relacionadas con la experiencia del espíritu, siempre acalladas por el poder dominante. La gnosis, la teosofía, la alquimia, la mística, el conocimiento tradicional, y esto es muy importante, no solo de Occidente, no solo del Occidente cristiano, sino el judaísmo, el islam, las cosmovisiones de las sociedades indias, de las sociedades chinas, y aunque ustedes no lo crean, también del pensamiento religioso del México antiguo. De manera clara, este descentramiento del saber dominante, fundado en su ampliación antropológica, marca una ruptura, por no decir un estado de verdadera revuelta en el campo académico estable que dura hasta nuestros días, respecto a la filosofía y a las ciencias humanas dominantes en nuestras universidades, tendencias que tienden al logocentrismo y al positivismo. Jean-Jacques Bournonburger destaca 3 rasgos principales de la propuesta de Durant. Primero, su diferenciación con respecto al discurso ilustrado, basado en la emancipación histórica a futuro, en el triunfo de una racionalidad universal. Para Durant, los saberes parcelarios de las ciencias humanas deben ser recalibrados y corregidos a fin de construir, en verdad, una ciencia del hombre. Se trata de aprender al hombre, al ántropos, al mismo tiempo que en su unidad, en su pluralidad de expresiones, que integran tanto lo racional como lo religioso, la identidad como la universalidad, la razón como el mito. Segundo rasgo, su apertura a las culturas extraeuropeas, antes que nada no occidentales, sobre todo no dominadas por un solo tipo de imaginario milenarista y progresista que asfixia la modernidad, colonizando toda otra matriz imaginaria. En sus trabajos, Durant no dejará de desoccidentalizar sus referencias con el propósito incluso de orientarse hacia Oriente como fuente de enriquecimiento espiritual amplificador. Tercer rasgo, la necesidad de fundar una teoría transversal de la cultura o articulación del conjunto de las ciencias duras y sociales. Para Durant es esencial que la comprensión del hombre sea compatible con los datos más recientes de las ciencias positivas, así como de las ciencias tradicionales, a fin de suscitar modos de pensar en contraste radical con los paradigmas dominantes. Así pues, las estructuras antropológicas de lo imaginario, los avances bachelardianos en el campo de la imaginación tratan de abordar el asunto de la imaginación desde esta perspectiva simbólica. Lo imaginario se sitúa al nivel de una antropología general, al mismo tiempo que de una verdadera ciencia integradora. Este nuevo enfoque tiene la particularidad de colocar a la actividad de una fantástica trascendental en el corazón del psiquismo, esencialmente identificado con el mito y el lenguaje simbólico, expresión primera de la vida mental, respecto del cual el significado, solo conceptual, no es sino un estrechamiento. Bueno, voy a hablar ahora de la segunda parte, que es un poco más compleja, pero que entra directamente a lo que esta es su propuesta. Ahora voy a entrar a lo que sería propiamente algunos rasgos de su estructura antropológica. Con base en la psicología de Betcherev, Durant dice que la formación de las imágenes enraiza en 3 sistemas reflexiológicos corporales que diseñan la infraestructura de la sintaxis de las imágenes. Los reflejos posturales aluden a la posición del cuerpo. Los reflejos digestivos a la regulación de la asimilación de los alimentos. El reflejo copulativo alude al ritmo de la naturaleza misma. Estas 3 estructuras, postural, digestiva y copulativa, constituyen los principales tipos o cuencas isomórficas para la formación de imágenes. Durant sostiene que lo imaginario debe su eficacia, por una parte, a un vínculo indisoluble entre las estructuras constitutivas del metabolismo biocultural,
que permiten reducir la diversidad de producciones singulares a imágenes, a ciertos conjuntos isomorfos, es decir, que va a haber una constante en la representación, no es anárquica como podría parecer a primera vista. Y por otra, insiste que esta diversidad de imágenes puede remitirse a significaciones reguladas por un número finito de esquemas, símbolos y arquetipos, es decir, pueden organizarse. La expresión privilegiada de estas imágenes se cobra vida en el mito como despliegue narrativo de simbolizaciones. A partir de aquí, el estudio de lo imaginario permite el desarrollo de una lógica dinámica de composición de imágenes según dos regímenes, diurno y nocturno, lo que da nacimiento a tres estructuras. La estructura heroica, la estructura diairética, que tiene que ver con la producción de herramientas como gestos corporales prolongados de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, con relación a la naturaleza, mano, botella, ¿no? Es un instrumento, pero que también tiende a dividir, separar, aislar. Estos son los temas del libro primero. Una estructura mística de la imagen que induce a configuraciones que obedecen a relaciones de fusión y que pueden expresarse en los verbos poseer, penetrar, confundir, y una estructura cíclica, sintética o diseminatoria que permite componer en conjunto, es decir, de integrar en un tiempo a las dos estructuras antagónicas extremas. Los verbos serían unir, retornar, ritmar. Estas dos últimas estructuras están vinculadas al tiempo narrativo y son expresión del segundo libro. De esta manera, las preguntas formuladas al final de su obra mayor, ¿qué serían los argonautas sin la lira de Orfeo? ¿Quién daría cadencia a los remeros? ¿Existiría incluso un vellocino de oro? Dan cuenta, en medio de la predominancia prometeica de nuestras imágenes, a las que se va a referir más el doctor Lavaniegos, de la persistencia marginal del mito de Orfeo en la historia de la cultura, así también del imaginario como estructura configuradora primera en su función eufemizante, equilibrante, terapéutica y pedagógica, expresada tanto en el mito como en la música. La música, dice Durant, es el límite de la estructura armónica de lo imaginario, estructura armónica o disposición de las diferencias de los contrarios, armonía o energía móvil en la que la adaptación y asimilación conciertan la coherencia de los contrarios. De hecho, dice Durant, particularmente refiriéndose a la música clásica, toda nuestra música occidental está explícitamente colocada bajo el esquema de la armonía, pese a los nuevos intentos musicales de los que podemos hablar después. Es decir, acordes, tiempos fuertes y débiles, largos y breves, de organización y de acompañamiento general de contrastes, tal y como es nuestra vida. La música, dice él, es solo el fin racionalizado de una imagen cargada de afectividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Ahora pasamos con el doctor Manuel Lavaniegos Espejo. Él es licenciado en Filosofía por la UNAM y doctor en Antropología y Arte por la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su labor de investigación y docencia se ha desplegado principalmente en las áreas de la filosofía, el arte, la cultura y la religión, enfocando especialmente desde una perspectiva hermenéutica las problemáticas del símbolo, el mito y la imaginación en diferentes obras y contextos histórico-culturales. Actualmente es investigador del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas, en donde se desarrolla una exploración de los paradigmas y marcos teóricos para el análisis de los fenómenos religiosos, así como la investigación acerca de la pervivencia y la metamorfosis de los temas míticos en el arte contemporáneo. Ha sido profesor invitado en diversas universidades y centros de investigación del país y del extranjero. También ha colaborado en múltiples proyectos colectivos de investigación. Entre sus publicaciones destacan configuraciones trágicas, teatro y filosofía y horizontes contemporáneos de la hermenéutica de la religión. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes.
Agradezco la presencia de todos ustedes y al Seminario de Hermenéutica y al doctor Mauricio Beuchot la oportunidad de intervenir en este 15 coloquio de hermenéutica analógica. Primero voy a decir una idea general de contexto que relaciona tres cosas: la hermenéutica, las ciencias humanas y el paradigma que yo llamo neopositivista. Esto siempre con el marco plural asumido por la hermenéutica analógica y por los coloquios, de un diálogo comparativo y polémico entre diferentes horizontes, como decía la doctora Blanca Solares, que permite esta fusión de horizontes y en el conflicto de las interpretaciones. Entonces, por eso ha habido aquí cabida para exponer a diferentes teóricos paralelos o que pueden estar en relación con la hermenéutica analógica. Y nos ocuparemos también de Dugan, jalonando un poco sus propuestas. También de inicio me interesa subrayar una cuestión que tiene que ver con la temporalidad, y es que el llamado giro lingüístico, hermenéutico, antropológico, si no estamos presos de la superficialidad y banal dinámica de las modas, prosigue siendo un novum, no solo en sentido filosófico y científico, sino sociocultural en el más vasto alcance de sus dimensiones, aun cuando parezca ya desvanecido el contexto de la querella de la posmodernidad, frente al cual los hermeneutas tuvieron mucho que decir. Desplazados ciertamente ahora por la hipermodernización desregulada del extremo contemporáneo. Haciendo abstracción de su imprescindible e intrincada genealogía tardo-romántica y posterior, Nietzsche, Schleiermacher, Peirce, Dilthey, Heidegger, consideremos entre sus obras fundamentales, por ejemplo, que el libro Verdad y Método Gadamer fue publicado en 1960 y ampliando su segundo volumen en 86. Finitud y culpabilidad de Ricoeur se publicó también en 1960 y al que seguiría el conflicto de las interpretaciones en 69. En tanto que el libro medular de la investigación duraniana, Las estructuras antropológicas de lo imaginario, Introducción a la arquetipología general, al que se refirió la doctora Solares, se publicó asimismo en 1960 y será seguido en 64 por su cuadro sintético La imaginación simbólica. Hans Jonas publicó Principio de responsabilidad en 1979 y Mauricio Ferrari su significativo recuento de Historia de la hermenéutica en 1988. Mientras que los orígenes de la confección de la hermenéutica analógica se remontan a 1993, es decir, ya hace 26 años. La Edad del Espíritu de Trías en 94 y Mito de Interpretación y Cultura, una aproximación a la logomítica de Dusch, se publica en el 95. Es decir, que la intensificación del horizonte hermenéutico contemporáneo se produjo ya hace más de medio siglo, y que para la siguiente generación que tomó la estafeta de la hermeneusis hace por lo menos un cuarto de siglo. No obstante, la asimilación del novum epistémico ontológico que acarrea el giro hermenéutico en sus más destacados representantes sigue estando en sus albores, en sus difíciles primicias, e inclusive todavía porta, y tal vez más que nunca, el carácter de una emergencia, de una urgencia, debido a que el zócalo trasnochado de nuestras pedagogías, que diría Durán, no solo no se ha abandonado, sino que ha surgido aquí y allá, aunque han surgido aquí y allá múltiples disidencias, se ha visto reforzado en dirección neopositivista, del dominio hegemónico instrumental de la ratio tecnocientífica sobre la naturaleza y la sociedad. Y ello, aunque dicho dominio prometeico de la modernidad se encuentra por lo menos desde la Segunda Guerra, pienses en el uso de la energía nuclear, jugando con el límite absoluto de la devastación ecológica planetaria, en una rítmica de progresión geométrica del antropoceno, que se dispara como destrucción irreversible de muchas especies y la acelerada precipitación del calentamiento global.
El actual debilitamiento y acorralamiento, por no decir tendencia a la aniquilación, cada vez más mundializado de las ciencias humanas, por las políticas implementadas por los estados, los consorcios y los aparatos financieros en las instituciones educativas y socioculturales, en beneficio de sistemas de competencia regidos por criterios abstracto-cuantitativos de productividad capitalista, adaptados a la progresividad del desarrollo tecnocientífico, cuya punta de lanza lo constituyen las élites ejecutivas de control programado, piénsese por ejemplo en Silicon Valley, sincronizado a través de nuevas tecnologías comunicacionales o mediáticas, lo que en su documental Law and Below, Reviews of the Connected World, Werner Herzog nombra mundo interconectado, no constituye sino otro de los aspectos, debilitamiento de las ciencias humanas, de una generalizada Weltanschauung que sin exagerar podríamos calificar básicamente de tecnolatría. Esta crisis de las humanidades, que podría devenir en una crisis terminal, estaría sin alternativa de seguir estas atrapadas en los mismos paradigmas interpretativos y de las imágenes de mundo, Weltbild, que conllevan. Añadiendo a ello que el ritmo propio de la reflexión humanística y sus transmisiones formativas de saber comporta una destilada y lenta elaboración meditativa y participativa, que se estrella a contracorriente con la sobreaceleración y la abreviada semiosis informatizada, productora de un veloz adiestramiento meramente técnico operativo, al que destina a las nuevas generaciones, que de hecho deviene en una suerte de analfabetismo funcional masificado. Y esto en la medida en que tiende a desplazar cada vez más a la galaxia Gutenberg, a la que aludía McLuhan, y cuyo fruto más elaborado era el del Homo Lector. Así, el filtrado suero benéfico del hermetismo por los intersticios de la civilización actual sucede muy lentamente, a contrapelo de la violencia histórica. La tecnolatría, expandida a gran velocidad en las últimas décadas, recubre casi íntegramente la positividad racionalizada y objetiva de las sociedades contemporáneas, ajustadas a los algoritmos que organizan a escala Big Data estrategias de manipulación de sistemas complejos de alto riesgo. Se encuentra ya dominada por la rítmica compulsiva, 24 horas por 7 días, de las cotidianidades urbanas, y se cierne sobre los niveles más primarios de formación y socialización de la infancia. En la actualidad es incontestable que la simultanización, bajo la presión de la velocidad, provocada por las redes mediáticas, genera toda una iconósfera conformadora que tanto a niveles conscientes como inconscientes, hasta hace muy poco se les denominaba subliminales, funciona de modo efectivo, como un auténtico sensorium, sobrecargado de imágenes que condicionan nuestras percepciones y representaciones, tanto a escala colectiva como individual. Precisamente es así este macrofenómeno, estructuralmente constitutivo de la era de la globalización autoritaria y crecientemente desigual, o modernidad líquida como la designa Zygmunt Bauman, que abarca tanto los regímenes llamados democráticos como a los dictatoriales, que queremos jalonar aquí un tanto bruscamente algunas de las heurísticas proposiciones hermenéuticas de Gilbert Durand respecto al sensorium mediático que el filósofo y antropólogo de Grenoble caracterizó como la paradoja de la saturación video de las imágenes bajo la tendencia iconoclasta subyacente al cauce dominante de la civilización occidental. Nos aprovechamos de que expusiera primero la doctora Solares porque nos allanó mucho el camino al hacer un resumen de las principales, una visión muy sintética y para mí muy clara de la principal piedra angular del descubrimiento de la imaginación en la obra de Durand. Al explicar el trayecto
el sentido del concepto de trayecto antropológico en Dugan, ¿no? Donde la imaginación es el foco, entre el gesto adaptador del hombre y el entorno, el foco es la imagen, el foco es el símbolo, el foco es esta unidad, donde la potencia más grande de la imagen es el símbolo. Esta plataforma de Dugan, que ya no me ahorro explicar, entonces desecho la mitad de la intervención, me permite ir a esta actualización que quiero plantear del esquema de Dugan. Después de plantear este fundamento en estructuras antropológicas de lo imaginario, Dugan lo que va a querer hacer en la segunda parte de su obra, una segunda parte en la que podemos destacar libros como como en las propias estructuras antropológicas está implícito, pero sobre todo en el capítulo 2 y 3 de la imaginación simbólica, y en un libro que yo recomiendo muchísimo de Dugan, que estaba publicado en Paidós, que se llama Ciencia del Hombre y Tradición, el nuevo espíritu antropológico. Hay una tesis clave de Dugan. Si en las estructuras Dugan estaba haciendo un enfoque sincrónico de la imaginación, después toda su obra va a estar enfocada en cómo se mueve esto en la historia. Es decir, cómo hay una mitogénesis y cómo es diacrónicamente este movimiento. Y va a inventar entonces toda una serie de categorías y toda su obra va a estar dedicada a esto, que es los cauces semánticos de las imágenes. Localiza, y esta es la tesis central de Dugan, un movimiento en todo Occidente. Una tendencia, como yo dije, iconoclasta, dominante, hegemónica, endémica, como una especie también que se patologiza, y recurrencias que él llamaría iconódulas, recurrencias, compensaciones o resistencias que favorecen a la imaginación, ¿no? Frente al rechazo a la imaginación. Dentro de las corrientes de la hermeneusis religiosa y filosófica de segundo grado, que se han desarrollado reflexivamente a partir de las fuentes primarias de las civilizaciones míticas vividas en los imaginarios culturales, Dugan reconoce, como indicamos más arriba, un occidente iconoclasta que ha actuado hasta nuestros días, como una tendencia endémica y dominante, incluso de una manera más insidiosa que el iconoclasmo bizantino de los siglos VIII y IX. Pues si este iconoclastismo profesó una omisión tajante contra las imágenes, una guerra destructora contra los íconos y sus cultores, que finalmente fue vencida por los iconódulos o amantes de las imágenes, partidarios de la veneración de los íconos en el Concilio de Nicea en el 787, pero que no se consolidó sino hasta el 843, dando paso al formidable despliegue del arte cristiano, traspasando la prohibición veterotestamentaria de la representación antropomórfica de Dios, en virtud de su encarnación humana en Jesucristo. A pesar de ello, más tarde el cauce iconoclasta creciente se fue afirmando al paso de la consolidación de la modernidad occidental. Una civilización que va a ser rebosante de imágenes, inventora de la fotografía, el cine, innumerables medios de reproductibilidad iconográfica, que paradójicamente operará por exceso, una saturación de su iconósfera que produce una negación de lo simbólico, dice Dugan, por evaporación del sentido. Para el teórico de Chambéry de la Saboya francesa, desde sus orígenes, desde hace 10 siglos, se ha implementado en la civilización occidental una estrategia pedagógica antitética al conocimiento y a la praxis, ligados a la abierta comprensión epifánica de los símbolos, de su resonancia en el alma y de su subsecuente interpretación, tanto personal como en el ámbito de las mentalidades colectivas. Tres grandes catástrofes iconoclastas presiden el desarrollo de un saber-poder tendencialmente antisimbólico. A la presencia epifánica, voy a citar a Dugan, a la presencia epifánica de la trascendencia en los símbolos religiosos, las iglesias opusieron los dogmas y los clericalismos. Al pensamiento indirecto, a través de imágenes y metáforas,
Los pragmatismos opusieron el pensamiento directo, el concepto, cuando no el precepto. Por último, frente a la imaginación comprensiva que induce al error y a la falsedad, debido a la polisemia y ambivalencia propia de las imágenes simbólicas, que requiere siempre de una renovada interpretación, la ciencia esgrimió una cadena de razones de la explicación semiológica, asimilándolas a la larga cadena de los hechos de la explicación positivista. Las etapas progresivas establecidas por Comte, mágico-animista, teológico-metafísica, científico-positiva, son los 3 estadios de la extinción simbólica. Sin poder intentar aquí lamentablemente la caracterización de estos 3 complejos cataclismos, el triunfo de la escolástica en el siglo XIII, el despegue de la antinomia operativa racionalismo-empirismo a partir del cogito cartesiano en los siglos XVI y XVII, y la elección del positivismo y el afincamiento de la mitología del progreso en los siglos XVIII y XIX, propulsores del caos iconoclasta, nos basta con apuntar muy esquemáticamente que, sobre todo a los ojos de Durán, estos 3 jalonamientos marcarán el cauce semántico de lo que él llama hermenéuticas reductivas, que prosiguen actualmente pesando sobre las ciencias humanas, estas hermenéuticas reductivas, que son explicaciones en última instancia deterministas, formalistas y causalistas, conformando un trípode de la episteme contemporánea, orientado unilateralmente o hacia un psicologismo, o hacia un sociologismo, o hacia un semiologismo, que en resumen van hacia un historicismo. Ya criticado también este trípode por Foucault. Para esta temática es que recomiendo esta de Ciencia del Hombre y Tradición. Con justa razón, escribe Durán, se puede preguntar si estos 3 estadios del progreso de la conciencia no son 3 etapas de una humillación del espíritu y sobre todo de su alienación. El dogmatismo teológico, el conceptualismo metafísico, con sus prolongaciones ocampistas de Occam, y finalmente la semiología positivista, no son sino una extinción gradual del poder humano de relacionarse con la trascendencia, del poder de mediación natural del símbolo. Tampoco, por desgracia, nos podemos detener en la caracterización de la otra cara complementaria y antagónica al cauce iconoclasta endémico surgido en el propio contexto occidental, que obedecería al fenómeno enantiodrómico planteado por Jung. Jung lo plantea así, el fenómeno enantidronómico. Movimiento de compensación simbólico de la cultura, a la vez inconsciente y consciente, que tiende a balancear, a remediar o reequilibrar con la polaridad contraria a la parcialización de un esquema psíquico-cultural reinante en una época histórica. Y que es frente a este cauce dominante que fueron surgiendo en cada uno de sus momentos vertientes de resistencia o de recurrencias iconódulas. Vico diría ricorsi, Gian Battista Vico. De revalorización de la imaginación creadora y de la epifanía del misterio. Tan solo baste mencionar que Durán destaca la angeliología del Islam oriental chiita de Ibn Arabi, afina el pensamiento de Avicena frente al averroísmo dominante, a Escoto de Origena, a San Buenaventura, la mística de Bernardo de Claraval, de Guillermo de Saint-Exupéry y de Hildegard von Bingen, que estarán junto al franciscanismo y al amor cortés en el humus neoplatónico del Quattrocento italiano. A las poéticas plásticas del barroco, que también fertilizan o infectan a los creadores del campo protestante, a pesar de su perniciosa tendencia hacia la alegorización de los símbolos. Y sobre todo, el prerromanticismo del Sturm und Drang y el romanticismo, movimientos del pensar poetizante que redescubren y exploran los continentes despreciados por la racionalidad ilustrada. La noche, el sueño, el alma, en resumen, el inconmensurable océano del inconsciente. La galaxia de las significaciones por las que se cuela el rumor de los dioses.
todos estos afluentes iconódulos y simbolistas preparan el cauce a las vertientes hermenéuticas instaurativas que posibilitan una verdadera reconducción de los paradigmas filosóficos y antropológicos iluminados por las formas del arte que alcanzan y reviven la profundidad epifánica del símbolo. Durán escribe al respecto: simplemente debemos cambiar nuestra imagen del hombre, reciente como un pliegue arqueológico, y subvertir la perspectiva de nuestras ciencias humanas. Tomar en serio, no como simple metáfora, esta recurrencia, epístrofe, en antidronomía, tawil, éxodo, yo no lo sé. Tomar la palabra a las gestas y a los nombres divinos de la mitología. Por eso la verdadera ciencia del hombre, si se sitúa en la perspectiva profética de Nietzsche, rechaza totalmente, como hiciera el propio Nietzsche, la modernidad del triedo, este trípode epistémico. Repudia especialmente las definiciones puramente culturalistas y etnocéntricas con que la antropología de nuestra civilización asfixia al Homo sapiens. Tercer punto y nuestra conclusión: saturación video de la imagen y la doble ibris, idolatría, iconoclastia. Esta idea de la saturación video la trata, les digo, en esta segunda parte de reflexión de su obra, de la mitacrítica al mitoanálisis, en Introducción a la metodología y en un texto sintético que se llama Lo imaginario. Yo estoy combinando la idea de saturación video con una reflexión sobre la idolatría y la iconoclasta, que vienen de esta disputa bizantina que aquí se dijo, agregando el concepto de ibris, de la ibris griega, de excedencia perversa, en estos dos polos, idolátrico y iconoclasta, frente al símbolo o frente al ícono. Agrego estas dos, inspirándome también en esta ibris, esta doble ibris, en dos textos que me parecen fundamentales para esta problemática. Uno es el extraordinario libro de uno de los que a mí mis favoritos, de Mauricio Beuchot, que es Las dos caras del símbolo, el ícono y el ídolo. Y otro de Duch, en su famoso libro Un extraño en nuestra casa, de Luis Duch, recién fallecido. Un extraño en nuestra casa, que es un libro extraordinario en el capítulo dedicado a las imágenes de Dios. Para concluir este rápido recorrido en torno de los dilemas exegéticos que se desprenden de la imagen, en las investigaciones de Durán, se hace necesario percatarnos de que la diferenciación cosechada entre la oposición idolatría iconoclasta y el tercer término de la tensión esencial, el ícono o icón, aunque se halle partiendo de los dilemas tradicionalmente confinados a las querellas teológico-políticas, en realidad los desborda con mucho, expandiéndose plenamente hacia la problematicidad inminente en todos los ámbitos socioculturales de la contemporaneidad, postmoderna o del extremo contemporáneo. Pues hoy más que nunca, precisamente por el quiebre de todas las estructuras tradicionales de transmisión cultural, la doble ibris, idolatría y iconoclasia, ha pasado a invadir todos los espacios comunicacionales, como un doble mecanismo adecuado al fetichismo generalizado de los procesos sociales actuales, tan globalizado, unívocamente homogeneizante, como atomizado en la disputa de sus especializados, equívocamente heterogéneos, ámbitos y poderes. En efecto, el horizonte histórico contemporáneo se ha caracterizado por el brutal uso demoníaco, como diría Tillich, Damonische, demoníaco de la idolatría y del iconoclasta, de estrategias de poder ideocrático totalitaria sobre las sociedades, trasplantando toda la eficacia del arsenal litúrgico a la parafernalia publicitaria de sus usos políticos aparentemente secularizados. Ayer Pablo Gison hablaba del film de Leni Riefenstahl, de la cineasta El triunfo de la voluntad, ¿no? Que es la muestra, yo creo, primera de
de un macroproyecto de traspasar la liturgia religiosa al ámbito del poder aterrador de Hitler. Había dos opciones interpretativas en el fin de Leni Riefenstahl, o el terror o la adhesión fanática. Esto era lo que ponía enfrente. No era un documental, por supuesto que no era un documental, o era un documental de las concentraciones nazis para construir la estructura de esta alternativa frente al espectador, ¿no? Que es un film aterrorizante, por supuesto, ¿no? Que se hablaba del terror hace rato, la ponencia de la doctora María Rosa Palazón, ¿no? Este traspaso de la eficacia del arsenal litúrgico son faltan 5, ¿verdad? Bueno, en 5 se acaba. De los usos políticos aparentemente secularizados los usos políticos. Tan solo recordemos la idolatrización oculta a la personalidad de sus líderes genocidas en turno, Hitler, Mussolini, Stalin, Mao, y un larguísimo etcétera, bendecidos como padrecitos de los pueblos. Pero también el más reciente contexto ininterrumpido y saturado de imágenes que impone la llamada revolución o epidemia informática, difusora de una nueva credulidad acrítica masiva de estereotipos mediáticos, a los que mimética e hipnóticamente los espectadores replican, copian en sus comportamientos. Aquí también es importante darse cuenta de que el actual sistema de difusión de imágenes está combinando dos estrategias de control y de poder. Una es la analizada por Foucault, que es el panóptico, un ojo mira a todos. Pero se combina con lo que Bauman destaca, aquí está dominando también un sinóptico, todos miramos a la pantalla. Estos dos sistemas son los que se combinan. Cuando hay terror por el acoso y apoderamiento de los datos, que hasta nos deben pagar una plusvalía porque se los roban y trabajan con nuestros datos, este control del panóptico resulta que solo se retroalimenta a través del sinóptico, de este hipnotismo y fijeza y sobresaturación. Esta es la saturación video que le llama Dugan, del tiempo y espacio cotidianos. Vista desde la problemática hermenéutica aquí tratada, la tendencia predominante de los mass media, con sus poderosísimos medios técnicos de reproductibilidad de la imagen, que dijera Walter Benjamin, no es otra que la desfenestración sistemática de los símbolos. Tanto los tradicionales, incluido por supuesto los religiosos, así como los de nueva creación. Su operatividad ha consistido básicamente en degradar todo símbolo a mero referente semiótico, fácil y económicamente descifrable, con su característica vulgarización kitsch, que manipula y degrada todo mensaje cultural y artístico complejo, lanzándolo paradójicamente al radical equivocismo que diría Bouchard. En tal grado que podríamos decir que los mensajes emitidos por los mass media deshacen de modo directo la consistencia propiamente simbólica que caracteriza a los auténticos íconos, aunque presuman de fabricarlos en serie y a su gusto, y que inclusive denominen como ícono a una señal mecánica operativa en las pantallas de sus aparatos digitales. El procedimiento mediático de destrucción simbólica tiene precisamente dos fases. Un primer movimiento de encarnizada iconoclastia, de transgresión y destrucción de todas las imágenes simbólicas, de manera muy marcada contra las imágenes religiosas, caracterizado por la típica tribalización titánica, que dijera Paul Diel, y un segundo movimiento de elevación y promoción fabricada de nuevos ídolos, deportivos, políticos, religiosos, militares, financieros, científicos, artísticos, del rock, de la moda, sexuales, cinematográficos, del crimen organizado, etcétera, etcétera. Personificaciones idólicas del Star System, a las que se les rinde una verdadera y cínica adoración paroxística. Fase expresiva, no ahora de la tribalización titánica, sino de la exaltación titánica. De tal suerte que este doble movimiento, que por lo demás alterna velozmente en sus dos fases en un circuito que se retroalimenta.
iconoclastía, idealización, multiplicando su visibilidad espectacular. Ha puesto esta dupla idolatría iconoclasta al servicio de lo que ya Adorno y Horkheimer denominaron a principios de la posguerra el proceso de la industria cultural de masas. Paul Virilio la caracterizaría como espectáculo estética de la desaparición y Jean Baudrillard como la cultura del simulacro, lo que a su vez Durán designa como revolución video y su efecto perverso, acerca de la cual escribe: la imagen, habiendo estado siempre desvalorizada, todavía no inquieta la conciencia moral de un occidente vacunado por su iconoclastia endémica. La enorme producción obsesiva de las imágenes se ve contingenciada en el dominio del distraer, y no obstante los difusores de imágenes, digamos los medios de comunicación de masas, están omnipresentes en todos los niveles de la representación, de la psique del hombre occidental o occidentalizado. Desde la cuna a la tumba, la imagen está allí, dictando las intenciones de productores anónimos o ocultos, desde el despertar pedagógico del niño, desde las elecciones económicas profesionales del adolescente, desde las elecciones tipológicas, el look de cada uno, en las costumbres públicas y privadas, la imagen mediática está presente, unas veces presentándose como información, otras veces escondiendo la ideología de una propaganda y otras convirtiéndose en publicidad seductora. La importancia de la manipulación icónica relativa a la imagen todavía no es inquietante, no obstante, de ella dependen todas las demás valorizaciones, incluyendo las de las manipulaciones genéticas. Muy felizmente, una minoría de investigadores, cada día más importante, se ha interesado de todos modos, desde hace tres cuartos de siglo, por el estudio del fenómeno fundamental a la sociedad y que implica una revolución de la cultura. En la actualidad, dicha industria cultural mediático-masiva, inervada a nivel global, esto es mío, entre otras de sus estrategias más representativas, promueve un exacerbado narcisismo, centrado en la egoísta idolatría del cuerpo, tratado como objeto manipulable para la explotación sexual y mental de un hedonismo consumista, en última instancia enfriado a fuerza de shocks, y que convierte los cuerpos, esos escenarios del espíritu que diría Dutch, o dimensión enlazada del microcosmos humano como compendio del ser, como la piensa Beuchot, en meras entidades hiperestimuladas e insaciables. Esta situación prefigura los horrores que nos depara la revolución genética puesta en marcha bajo las utopías ambicionadas de los modelos cyborg. Gracias. Tenemos tiempo únicamente para una pregunta, así que, ¿quién guste? Sí, quería nada más en esta contraposición entre una iconografía, bueno, entre la iconoclasta, entre los iconoclastas Y los iconódulos. y los iconódulos, y la propuesta de Durán, ¿hacia dónde va? Esto tal vez es muy apretado lo que dije, porque está de alguna manera describiendo más que fundamentando, ¿no? Pero lo que podríamos decir es que la imagen es muy interesante, ¿no? Además tenemos que tener en cuenta, como decía un poco la doctora Solares, la imagen no es solamente la visual, ¿no? Sino encontramos imagen precisamente en el discurso escrito, hablado, ¿no? Como por eso todo lo que se trató, por ejemplo, en toda la jornada pasada, sobre la metáfora y la poética, ¿no? Donde la imagen está desbordando el mero uso referencial de los signos, ¿no? Este desbordamiento es propiamente lo simbólico. O, por ejemplo, la más impalpable de todas las artes, ¿no? Y al mismo tiempo la más poderosa, la más inmediata, la que incluso nos transforma emocionalmente, que es la música, ¿no? Y que además fue nuestro primer sentido perceptual desarrollado, ¿no? Desde el feto, ¿no? Todas estas son formas de manifestación de la imagen, ¿no? Esto es muy importante para Durán, ¿no?
Por eso la relaciona con la corporalidad, ¿no? Como prolongación de la corporalidad. Y estas no son polisémicas, es decir, exigen interpretación cuando llegan a este plano de lo simbólico. Deberían tener una tensión. El primero que detecta esto muy importantemente es Eliade. Eliade, en el Tratado de las Religiones, plantea que es inevitable la idolatría y la iconoclastia, que son dos momentos del devenir del pensamiento simbólico y del pensamiento de lo sagrado. ¿Por qué? Porque una nueva revelación critica la anterior como fetichizada, como no adecuada, y ahí hay una renovación creativa de imágenes, ¿no? Que vuelve a entronizar cierta imagen y vuelve, dice de alguna manera, dice Eliade, va a brotar de estas imágenes tan cargadas. Riquet le va a llamar plus de sens, exceso de sentido. Estas imágenes cargadas de exceso de sentido tienen una tensión. Y esta tensión es la que está en dilema. Mientras quede abierta no se le puede cerrar ni canonizar, ni rechazar como no verdadera. Esta oscilación es la difícil de sostener. Yo creo que esto es lo interesante. ¿Cómo sostener una teoría que apunte a su congruencia, a sus especificidades concretas, y que al mismo tiempo mantenga la atención abierta, ¿no? Porque los dogmatismos y las interpretaciones fundamentalistas de las imágenes inmediatamente las congelan y las idolizan. Y el rechazo hace inaccesible y también está reificando una cosa atrás. El problema con la iconoclastia es que esconde su ídolo y que es el concepto puro, abstracto. Ese es su ídolo. Él está idolizando. Cuando Maimónides dice todo esto es fetichismo, solamente podemos acceder a Dios, que es lo que dice la escolástica, por vía del conocimiento metafísico abstracto de Dios. Todas las representaciones sensibles son falsas. Este problema de la verdad en el terreno de la teología, monopolizado por una élite que lo define como canon, empieza una violencia dentro de la religión imparable hasta nuestros días, ¿no? Piensen en estos imanes acreditados que están interpretando el Islam, ¿no? O piénsense en la historia de los papas y los concilios, ¿no? Que los concilios mismos son intentos de controlar las imágenes religiosas. Son estos intentos de control sobre algo que tiende a desbordarse por su propia tensión. Yo diría que conservar la tensión de la imaginación simbólica sería la propuesta de Dogan. Muchas gracias.